En un mundo donde la ciencia y la espiritualidad a menudo parecen caminos separados, emerge una verdad ineludible: la conciencia es el puente que las une. Hoy, en Paranormalmente, nos adentramos en una profunda conversación que desafía nuestra comprensión de la existencia, explorando cómo las experiencias cercanas a la muerte y la meditación revelan dimensiones ocultas de nuestro ser. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber. La formación, como hemos comentado en varias ocasiones, que recibimos en la licenciatura en Medicina y Cirugía, se fundamenta básicamente en el método científico cartesiano y newtoniano, con sus particularidades, el dualismo, la localidad, la temporalidad y el determinismo. Con esta ontología materialista del método científico, la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Sin embargo, a lo largo de mi vida profesional he tenido ocasión de atender pacientes diagnosticados de muerte clínica, que después de practicar las medidas de reanimación cardiorrespiratoria, algunos de ellos hemos conseguido recuperarlos. Me llamó profundamente la atención que algunos de ellos manifestaron una serie de vivencias y experiencias que coincidían exactamente con el tiempo de muerte clínica. Es lo que definimos como experiencias cercanas a la muerte. El estudio en profundidad de este fenómeno me demostró, o pudimos obtener, una serie de pruebas objetivas, incluso pruebas con base científica, que nos permiten definir las experiencias cercanas a la muerte como una realidad. Es decir, podemos eliminar el concepto de sueño o alucinación. Dentro de estas experiencias cercanas a la muerte hay fenómenos objetivos con base científica, pero también existen una serie de fenómenos trascendentes que no podemos objetivar, como es cuando nos manifiestan que ven una luz que condiciona una gran sensación de paz y de armonía, que contactan con seres con los que estaban profundamente afectivos y fallecidos, la visión de su vida, pasado, presente, incluso algunos el futuro. Todos estos fenómenos trascendentes no es factible ni posible poderlos demostrar científicamente con el método cartesiano y newtoniano. Recurriendo a otra disciplina, la física cuántica, sí que podemos observar que tanto sus leyes como sus principios nos permiten observar un paralelismo con estos fenómenos trascendentes de las experiencias cercanas a la muerte. El doctor Manuel nos ha introducido en el fascinante concepto de las experiencias cercanas a la muerte, un fenómeno que, desde su perspectiva médica, ha transformado la visión materialista de la existencia. Ahora, profundizaremos en cómo la física cuántica ofrece un marco para entender la supraconciencia, esa parte de nosotros que trasciende lo físico, y cómo la meditación se presenta como la vía más directa para conectar con ella. Amigo Pablo, ¿cómo definiríamos la meditación? ¿Qué es la meditación? Bueno, lo primero, esta introducción con las experiencias cercanas a la muerte que has hecho, me ha hecho recordar que quizá mi primer interés por el mundo de la conciencia fue cuando yo tenía 13, 14 años, años 70, porque yo soy del 63, que cayó en mis manos Vida después de la vida, el doctor Raymond Moody. Exacto. Y este libro, me acuerdo que me fascinó, me tenía completamente atrapado, hasta el punto que mi padre me preguntó, ¿pero qué estás leyendo con tantísimo interés, ¿no? Y a él quizás le pareció un poquito exótico este asunto, ¿no? Debo decir, querido Manuel, que siempre que me presentan como un experto en meditación, me siento un tanto abrumado, porque en realidad, aunque yo llevo 20 años meditando mañana y tarde, yo me siento un principiante. O sea, a mí cuando me preguntan, pero tú defínete, yo digo, yo soy un buen discípulo. Es decir, que en realidad si hay que juzgar por los frutos, sí que la meditación debe haber dejado huella en mí, porque yo ahora me encuentro en mucha paz y veo que muchas personas acuden a mí para que de alguna manera las acompañe en su camino espiritual, y eso pues debe dar fe o testimonio de que efectivamente el camino ahí está hecho, ¿no? Pero para mí sentarme a meditar, esta misma mañana me he sentado una hora en Valbona dels Monges, aquí cerquita, en una capilla que me entusiasma, y para mí siempre es como quien lo hace por primera vez, una experiencia nueva, ¿no?
En realidad creo que todo tiene que ser nuevo para que esté vivo, ¿no? Esto de entrada. ¿Y qué es la meditación? Pues yo la suelo definir en los retiros que suelo impartir de Amigos del Desierto, que es una asociación que fundé hace 10 años precisamente para enseñar a profundizar y a difundir esta práctica meditativa. Suelo definirlo como un peregrinaje hacia nuestro interior, a nuestro centro, lo cual significa que normalmente estamos fuera y que es importante estar en nuestro centro, ¿no? Este es un tema sobre el que me gustaría que conversáramos, porque lo que te hace ir dentro es empezar a vivir y a funcionar desde el alma, no desde el cuerpo y de la mente. Y yo creo que ese es el fruto principal de la meditación, vivir desde el alma, desde nuestro yo más íntimo, más profundo. Es maravillosa la definición que has hecho, la comparto totalmente. La meditación es una mirada a nuestro interior, desprendernos de este mundo exterior que domina el ego, el egocentrismo que impera. Exacto. Y buscar nuestra auténtica identidad, nuestra alma. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la meditación? Para mí el objetivo claramente es el autoconocimiento. Es decir, que cuando tú te sientas en silencio y en quietud, es como si abres un espacio-tiempo, un marco. En ese marco lo que aparece en primera instancia es un espejo. Como lo que vemos en ese espejo en primera instancia no nos gusta, pues nos escapamos y decimos esto no es lo mío, pero si perseveramos mirando ese espejo, resulta que ese espejo se abre y se convierte en una ventana. Entonces lo que descubrimos es que no somos sota, caballo y rey, sino que hay mucho más, ¿no? Y los místicos son aquellos que no se han limitado a mirar a través de esa ventana, sino que se han arrojado por ella y han empezado a recorrer por todos esos bosques, paisajes, es decir, que nuestra identidad es mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocerse? Evidentemente en la meditación sale lo que somos, ¿no? Porque solamente si nos conocemos podemos amarnos, porque nadie puede amar lo que no conoce. ¿Y por qué es importante amarse? Porque si no nos amamos no podemos amar a los demás. Exacto. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. ¿Y por qué es importante amar a los demás? Porque si no lo hacemos no nos enteramos de qué va la vida. O sea, ¿y por qué es importante vivir? Porque solamente si estamos vivos podemos atisbar algo de ese misterio que los creyentes llamamos Dios, tú llamas supraconsciencia, ¿no? Y por tanto esto significa que solamente desde la vida podemos decir algo, vislumbrar algo de ese misterio que llamamos Dios. Y por eso meditamos, en definitiva, para entrar en ese espacio, en esa realidad de la supraconsciencia, ¿no? Qué bonito es lo que has dicho, Pablo, lo de amar. Recuerdo aquella frase tan bonita que me encanta a mí, de la Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcuta, que decía: el que vive sin servir no sirve para vivir. Exacto. Y solo puede ser la persona que se ama a sí mismo y es capaz de transmitir amor a los demás. Sí. Maravilloso lo que has dicho. Fíjate que mientras yo venía aquí a esta conversación, en coche que me traía mi amiga María Boada, yo le decía a ella, ¿qué razón tenía Confucio cuando dijo: a los 50 años comprendí los decretos de la vida y a los 60 empecé a practicarlos? Yo acabo de cumplir 61, ¿no? Y es verdad que ahora es cuando siento que estoy empezando a practicar. O sea, como si todo lo anterior hubiese sido una preparación, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo tiene que invertir uno para vivir para y desde el amor, ¿no? Y todo lo anterior han sido preparativos para este momento. Es decir, que todo se ha conjurado, Manuel, para que tú y yo tengamos esta conversación. Maravilloso. Este es el sentido de la vida, finalmente. Maravilloso. Evidentemente, como has definido muy bien, es fundamental la meditación para llegar a conocernos, mirarnos a nuestro interior, conocernos bien, amarnos y poder amar a los demás. Con la comprensión de lo que la meditación representa, es natural preguntarse cómo iniciar este viaje. Pablo Dors nos desvela los anclajes esenciales de su método, una guía para la quietud del cuerpo y la mente. Pero la verdadera profundidad de esta práctica se revela en la experiencia personal, un proceso que, como nos relatarán, implica un dominio sutil de la mente y la confrontación con nuestras propias sombras. Pero lógicamente tiene una parte técnica, la meditación. ¿Qué técnica tú aconsejas? Yo recuerdo que Yogananda decía... Paramahansa Yogananda, sí, autobiografía de un yogi. Muchísimo. Él decía, la meditación es un banquete, pero hay que preparar el banquete. Exacto. ¿no? Es la preparación del banquete y el banquete, ¿no? Exacto. Entonces, los que subrayan mucho esta dimensión técnica, al final se quedan preparando el banquete todo el tiempo y nunca lo festejan realmente. Entonces hay que dejar tiempo para la técnica, evidentemente, y también tiempo para el arte. La meditación es una técnica, pero también es un arte, ¿no? El arte de entregarse, el arte de ser, el arte de estar ahí, ¿no? De rendirse. ¿Y yo qué técnica utilizo? Pues yo sigo fundamentalmente a mi maestro Franz Jalix,
que era un jesuita húngaro que falleció hace 4 años, que fue el que a mí me dio la transmisión. Yo le conocí en el 2013, después de haber leído y practicado su libro Ejercicios de Contemplación, que dentro de la tradición cristiana, porque yo soy cristiano, quizás sea el libro más brillante, más rotundo, más definitivo sobre la práctica meditativa, ¿no? Y él, en esencia, propone 3 anclajes, ¿no? El anclaje del cuerpo, el anclaje de la respiración y el anclaje del mantra. O sea, él en el cuerpo, que es algo que mucha gente considera un tanto exótico, pone o sugiere que la atención no se dirija al entrecejo, como en el budismo, como en el hinduismo, ni tampoco al jara, como en el budismo, sino al corazón, que es lo típico del cristiano, la oración del corazón, pero por medio de las manos. Él propone que meditar con las manos juntas o separadas, pero a la altura del corazón, de tal manera que las manos sean como puertas para ir al corazón. Y entonces yo medito con la atención en el centro de la palma de las manos, primer anclaje; segundo, siguiendo el ritmo regular y natural de la respiración; y tercero, con un mantra, con una palabra sagrada, ¿no? Él propone la palabra Cristo Jesús, el nombre de Jesús. El nombre trae la presencia trae la salvación, la experiencia de unidad, de paz, de alegría, de amor, y esa experiencia de salvación trae la unión, la unificación, ¿no? Y este es el método que yo practico en esencia, resumiéndolo mucho, ¿no? Yo practico hace años también la técnica del Raja Yoga de Patanjali, también con mantra, con respiración. Sí, sí. Evidentemente, tú lo has dicho, cada día aprendemos a meditar. Yo creo que nunca sabremos lo suficiente, pero vamos aprendiendo, poquito a poco vamos adquiriendo. Entonces, yo he notado en mi experiencia de años de meditación una serie de pasos. Se requiere una gran constancia, Desde luego. fundamental. Hay que meditar cada día. Es importantísimo. Voluntad. Estar totalmente convencido de la importancia, porque hay momentos que incluso uno puede desfallecer un poco, porque no esperar que uno va a ver visiones ni cosas, porque esto no es así. Y entonces lo que yo te pregunto, tú cuando empiezas la meditación y entras a una cierta profundidad, yo noto en primer lugar la relajación física total. Te relajas. En segundo lugar, relajación mental, que esto con el tiempo se aprende. Y yo siempre digo que lo más difícil es, por ejemplo, mantener la mente en blanco o pensando en un solo, teniendo solo centrado un pensamiento, un minuto. En cambio, con el tiempo, yo modestamente puedo decir que en el autobús puedo yo centrar mi pensamiento en uno solo, después de años de evolución. En tercer lugar, pierdes la sensación del cuerpo. ¿Estás de acuerdo con esto? Uno pierde la sensación de que tiene brazos, pierde. Y después notas una sensación de paz, de armonía, de gozo, de laxitud, de tranquilidad. ¿Notas tú estos pasos? Vamos a ver, lo primero es que efectivamente el meditador, al igual que el novelista, porque yo he sido fundamentalmente un escritor novelista, tengo 8 novelas, ¿no? Es decir, que he escrito más que ensayo, ¿no? El novelista, igual que el meditador, hemos de ser tipos muy obstinados, muy obcecados, muy tenaces, muy disciplinados, porque esto, o sea, una novela, igual que una historia meditativa, no se fragua en 2 días, ¿no? Entonces, exige un poco el temple del soldado que yo ciertamente he tenido, y de manera muy misteriosa, porque durante muchos años la meditación, al menos aparentemente, no me dio nada. Y sin embargo, por gracia de Dios, porque yo no me lo explico de otra manera, yo me mantuve perseverante, ¿no? Porque sabía que ese era el camino. Esto es importante. ¿No? Sí. Y entonces, bueno, pues ¿cuál es el proceso? Pues efectivamente hay un proceso de domeñar el cuerpo, porque el cuerpo, en cuanto nos quedamos quietos, nos damos cuenta de que estamos inquietos, y por tanto la quietud es el silencio corporal, y sin esto no se puede pasar a la mente, y sin esto se puede pasar luego al espíritu. Esto puede llevar más o menos tiempo. A mí me llevó mucho tiempo. Yo fui un discípulo, pues no sé, difícil, ¿no? Hay gente que enseguida entra, que tiene como un don natural. Yo no lo tenía, francamente. Luego está el tema de la distracción mental, ¿no? Que también efectivamente hay que domeñarla, porque en definitiva ese aprendizaje
es el que te da autodominio. Y el autodominio es libertad. Y a partir de ahí es cuando empieza la verdadera experiencia espiritual, ¿no? O sea, es muy curioso esto que sugieres en tu comentario, en tu pregunta, que solo por medio de la percepción corporal, la relajación es poner atención en el cuerpo, vas perdiendo consciencia del cuerpo, se va como disolviendo, ¿no? Exacto. Esto es muy curioso, ¿no? Entonces, el trabajo corporal es fundamentalmente de percepción hasta que sencillamente no está, o está muy poco. Está muy poco. Vamos a decirlo así, ¿no? Y con la mente pasa algo parecido, ¿no? O sea, es decir, yo más que de la mente en blanco, como suele decir, suelo decir que no se trata del control absoluto de la mente, sino de la absoluta aceptación de lo que la mente es. Porque una vez que tú aceptas que la mente tiene como oficio pensar, pues esos pensamientos pueden estar detrás y se convierten en más leves y por tanto ya no te turban. Y es como estás en casa de una familia, un padre, madre de familia, sus hijos están jugando, pero él está concentrado. Entonces con la mente pasa algo parecido, ¿no? Y es entonces cuando estás más preparado para ya hacer la aventura propiamente meditativa. Es decir, que hay un proceso de relajación, un proceso de concentración y por fin un proceso de meditación. Sin embargo, antes de llegar a eso, hay que atravesar las sombras, ¿no? Es decir, que todo lo que en el inconsciente no está reconciliado emerge, y entonces ahí lo que me enseñó mi maestro, y que también yo modestamente enseño a los que van a mi escuela, es la mirada amorosa sobre lo oscuro. Esa mirada amorosa sobre lo oscuro, que puede manifestarse en forma de imágenes o en forma de molestias corporales, es lo que da lo genuino de mi propuesta, que es la meditación como redención de la consciencia. Es decir, tenemos sombras, pero poner amor en eso oscuro es lo que lo convierte en luminoso. Y entonces hacemos la experiencia genuinamente espiritual, que no es simplemente la de la luz, sino es la de la sombra alumbrada. Es decir, que la experiencia de Dios no es simplemente la de luz, sino la tiniebla luminosa. Esto es lo que le hace tan misterioso. Las experiencias de unidad y la expansión de la conciencia son testimonios del poder transformador de la meditación. Más allá de estas vivencias, su impacto se extiende a nuestra vida cotidiana, mejorando nuestra paz interior, nuestra capacidad de amar y nuestra lucidez. Como nos han expuesto, la meditación no solo nos conecta con lo trascendente, sino que redefine nuestra existencia en el aquí y ahora. Te quería hacer, es una situación personal que vivo, no siempre, ojalá, pero de tanto en tanto y en determinadas situaciones, llega un punto en la meditación que tengo una sensación de abertura, de que se me abre la mente, de que me siento que estoy unido a todo, de que soy universo y naturaleza. Eres un crack. No soy un crack. Ya te digo que ojalá me pasara con frecuencia, me pasa de tanto en tanto. Sí. Y me siento hermanado con todo, que formo parte de todo. Y el vínculo de unión es el amor. Sí. Y entonces, en esta situación, uno ve las cosas, una rosa, un pájaro, una puesta de sol, ves la esencia, la divinidad en todo. Ves la presencia de la divinidad en todo. Cuando vamos con nuestro ego, con nuestra mente normal, ves una rosa o uno más. En cambio, en esta situación, ves algo especial, ves la esencia, la auténtica realidad, la divinidad y perfección que hay allí en cada detalle de nuestro universo. Y tú eres naturaleza, eres universo. Y te coge un respeto y un amor por todo. Tal cual. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, aunque insisto en que mi experiencia es modesta, pero... Oye, a mí me pasa de tanto en tanto. He probado ¿no? el sabor de esto, ¿no? Que no es otra cosa que la expansión de la conciencia, donde efectivamente ves que todo está vinculado con todo y es algo sutil, maravilloso. En esos momentos, cuando yo a veces, digamos que accedo a ese territorio, siempre por pocos segundos, pero de comunión o de unificación, ahí a veces es donde aplico la enseñanza de Ramana Maharshi de la autoindagación, de preguntar ¿qué soy yo?
en ese momento de recogimiento y de apertura. Fíjate, de recogimiento y de apertura, que parecen dos momentos contrarios, sin embargo son correlativos, son correlativos misteriosamente, paradójicamente, por eso es verdad. Son Entonces, correlativos. En ese momento meto esa cuña de la pregunta y es muy interesante porque te introduce en un territorio de incertidumbre, de no saber, enormemente fecundo y profundamente incómodo, ¿no? Pero claro, uno siempre quiere tener suelo bajo sus pies, ¿no? Y al no tener suelo bajo tus pies, o preguntarse, por ejemplo, ya no solamente qué soy, sino que es lo que se preguntaba un maestro budista zen, Anton Tenkei Roshi, que tuve en mis comienzos como meditador, ¿qué escucha? No quién escucha, sino qué escucha. O sea, bueno, este es el tema de la autoindagación y eso digamos que abre un espacio misterioso, porque como decía San Juan de la Cruz, en el camino hacia la fuente, o sea, ni flores ni fieras. Es decir, fieras, es decir, sombras que nos turben, pero tampoco flores, es decir, deleites, consolaciones. No sé, cuando ves una demasiada consolación, mete la cuña, ¿no? Para ir directamente a Dios, no quedarte con las consolaciones, ¿no? Así que, bueno, en todo caso, lo más importante de todo, más allá de estas experiencias, que podemos disfrutar en alguna medida algunos, o muy puntualmente, lo esencial es que en la vida ordinaria no pierdes la paz, y en la vida ordinaria ves que generas amor, es decir, un flujo bonito y noble entre las personas, y eso sí que no tiene precio, porque digamos que si es extraordinario llegar a vivir desde el ser, todavía más extraordinario es vivir desde el ser alimento para otros. Esto sí que ya es no solamente la iluminación, sino la compasión. O sea, esto es lo máximo. La compasión, esta es la palabra preferida del Dalai Lama, compasión siempre. Ahora viene otro capítulo importante, que es practicar meditación. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra dinámica vital, en nosotros mismos y en cómo se refleja en nuestro entorno, sobre todo las personas con quien nos relacionamos? Yo personalmente he notado, en primer lugar, desaparece o mejora mucho el insomnio. Controlas muchísimo mejor las emociones. Más memoria, más fuerza vital, más energía vital, más capacidad de decisión ante los problemas, tienes más lucidez mental. Desde que medito, y medito seriamente, tengo más experiencia, noto estos aspectos. Por ejemplo, llevo una vida muy activa, de mucho estrés. Ya somos dos. De mucho estrés. Yo recuerdo que antes de meditar, yo hubiera hecho un infarto, no hubiera podido aguantar la vida que aguanto. Y ahora he aprendido con la meditación a vivir el momento actual, el presente, el ahora intensamente. Porque esta es una de las cosas que me he dado cuenta. Con la meditación te centras en el momento actual, desaparece pasado y futuro. Solo estás en el presente, en el ahora. Y esto te permite controlar de una manera con mucha más facilidad las emociones. Es decir, vives el momento y aceptas la vida con una palabra que me gusta, que es en mayúsculas. La vida es fluida, es un fluir y la aceptas como viene, siempre con una actitud positiva, no de sumisión. Es el cuerpo emocional más aquietado. Activa, pero te permite autocontrolarte muchísimo mejor. Y esto tiene un impacto con la relación con los demás clarísima. Tienes mucha más capacidad de compasión, de comprensión y por lo tanto de amar a los demás. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo tengo un gran amigo que se llama Gonzalo Rodríguez Fraile, que es un hombre muy sabio, y él me propuso este esquema de comprensión para este asunto que me planteas y que a mí me parece muy claro, un triángulo, y es: a mayor comprensión espiritual, mayor paz interior, y a mayor paz interior, mayor energía vital, y así sucesivamente.
Es decir, que en la medida en que tenemos más comprensión, estamos más en paz. Cuanto más paz tenemos, más energía se genera, ¿no? Y esto es lo que nos permite, pues, tener una vida bastante activa, que es una paradoja, ¿no? Que yo siempre suelo decir a modo de broma que escribí un libro sobre el silencio no paro de hablar y que desde que practico la quietud no paro de viajar. No sé, que no deja de ser una contradicción, pero realmente pienso en grandes, sin querer evidentemente comparar nada, ¿no? Pero en grandes místicos como Teresa de Ávila o Ignacio de Loyola o tantos otros que efectivamente también en su vida fueron hombres profundamente activos, ¿no? No sé, yo creo que los principales frutos son estos, por una parte, y luego yo diría que la clave, que es fácil decirla, pero a mí me ha costado mucho, 60 años, o sea, empezar a vivir desde ahí, y es incluir todo lo del cuerpo y de la mente, es decir, fundamentalmente instintos y deseos, también afectos, pensamientos, sentimientos, deseos, o sea, incluirlo todo, pero trascenderlo. Es decir, realmente no vivir para eso, sino vivir con eso, porque estamos en esta condición humana y tenemos que incluir todo eso, pero vivir desde un fondo más nuclear, más esencial, ¿no? A mí me ha ayudado decirme a mí mismo, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, yo no soy mis creencias, yo no soy mis identidades. Tú me presentabas como un escritor y un sacerdote. Claro que soy escritor, claro que soy sacerdote, pero podría no ser escritor, podría no ser sacerdote y seguiría siendo yo. Entonces el apegarnos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras identidades, a nuestras creencias, esto es lo que nos impide crecer. Es decir, que realmente hay que practicar el desapego. O sea, y el desapego no significa que tú dejes las cosas, sino que las amas tanto que se van. Es decir, que el amor y la libertad van de la mano. Van de la mano. Es decir, que una madre, un padre que ame verdaderamente a su hijo, le deja ir. O sea, que si tú amas de verdad tus vocaciones, las dejas ir, las trasciendes. Y vivir más allá de un arquetipo, más allá del arquetipo científico, en tu caso, del arquetipo del sacerdote, del escritor en el mío, eso es la libertad. Eso es la iluminación. Trascender los arquetipos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que esta afección debe ser una afección como un medio. Es decir, ver todo lo que nos rodea y todo esto que tú has comentado como un medio de nuestra vida, pero nunca como un fin, no dejarnos dominar. Yo creo que en el momento que nos dejamos dominar por la afección a este entorno, ya sea nuestro entorno físico, nuestro propio cuerpo, entramos en dominio del ego, claro, claro. Del egocentrismo que es propio de nuestra conciencia. Entonces Entonces nos alejamos de nuestra auténtica identidad. Sí. Son fines. Sí. De la misma manera que hemos hablado que la meditación condiciona un impacto clarísimo en la vida anímica y por lo tanto en la dinámica vital, en el rol vital de una persona. La convergencia entre ciencia y espiritualidad es innegable. Los estudios sobre los cambios cerebrales en meditadores avanzados demuestran que esta práctica milenaria no es una mera creencia, sino una disciplina con efectos tangibles en nuestra biología. Sin embargo, como toda verdad que desafía paradigmas, este camino no está exento de obstáculos y oposición, tanto en el ámbito científico como en el religioso. Yo como científico también me ha interesado mucho. ¿Hay cambios morfológicos a nivel cerebral que justifiquen la práctica continuada y metódica y con constancia de la meditación? Hace unos años, en 2013, yo publiqué un libro que se titula El olvido de sí, que es una novela sobre la vida de Carlos de Foucault, Charles de Foucault, santo, canonizado hoy por la Iglesia, y dividí su vida en varios capítulos y en cada uno puse una foto, un retrato suyo fotográfico, con la intención de que se mostrara gráficamente, visualmente, la evolución física. La cara de la cara, ¿no? Se ve. Y realmente es un impacto. Es un impacto. Es una cosa alucinante, ¿no? De cómo efectivamente el camino espiritual, por eso suelo decir muchas veces en mis charlas, tenemos la cara que nos merecemos. Sí, sí. Tenemos la cara que nos merecemos, ¿no? Y bueno, salvando las distancias, ¿no? O sea, mucha gente hoy me dice, te veo cada vez más guapo, te veo cada vez más delgado, cuando realmente no es cierto que yo esté más delgado, pero la gente me ve más delgado. Sí. O sea que hay algo en el camino interior
que hace que las facciones se transfiguren de alguna manera. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Aparte de esta manifestación externa objetiva, desde el punto de vista exploratorio, como científico me interesa, sabes que en resonancia magnética funcional se ha podido comprobar en personas que meditan durante largo tiempo cambios morfológicos objetivables. Un aumento, por ejemplo, de la masa gris a nivel del lóbulo frontal, a nivel del hipotálamo, a nivel es decir, zonas cerebrales que cambian morfológicamente en las personas que meditan. O sea, que los científicos estáis comprobando ahora lo que los místicos sabían ya desde hace siglos. Uy, tanto que sí. Otro aspecto importante, yo también como científico lo hice, no sé si tienes alguna experiencia, es yo he meditado en ocasiones practicándome un electroencefalograma para ver los cambios desde el punto de vista electroencefalográfico, y te puedo asegurar que son espectaculares. Pasamos de ondas beta, que es la situación, pues digamos, habitual nuestra, ya sea de alta, media o baja frecuencia, de vigilia, pasas a ondas alfa, de menos frecuencia, a teta. Incluso hay trabajos del Dalai Lama, proporcionó unos lamas muy evolucionados en la Universidad de Wisconsin, muy evolucionados, que al entrar en situación muy profunda, entraban en una actividad electroencefalográfica de ondas gamma elevadísimas, cosas. Sí. Es decir, que hay cambios incluso morfológicos funcionales que podemos detectar con electroencefalograma que condiciona la meditación. Esto es muy bonito porque de alguna manera muestra que ciencia y espiritualidad pueden perfectamente darse la mano, que deben darse la mano, que se están dando la mano, y que por tanto esta separación de los saberes, esta fragmentación, pues pudo ser útil en cierto momento, pero hoy empieza a ser algo trasnochado y caduco, ¿no? Sí. O sea que hay que funcionar de una manera mucho más holística, ¿no? Estamos muy de acuerdo, Pablo, pero ahora habrá que buscar algún punto, ¿no? Viene una parte que es quizá un poco más crítica. Y yo, en mi estudio de este fenómeno trascendente, me ha gustado siempre mucho la investigación, el saber el porqué de las cosas, ¿no? Lo que en medicina decimos que ante cualquier fenómeno, ya sea físico o anímico, decimos cuál es la etiopatogenia, cuál es la fisiopatología, el mecanismo íntimo de producción. Yo busqué la explicación. Y cuando empecé hace años a buscar la explicación de las experiencias cercanas a la muerte, a mí mis propios compañeros me dijeron, no te metas en estas cosas, porque te puedes incluso perjudicar tu carrera profesional y tu servicio como jefe de servicio. Es decir, yo he tenido oposición frontal en científicos, médicos, físicos teóricos, teólogos, filósofos, religiosos, cristianos, que me lo han dicho. Yo siempre he estado dispuesto y abierto a aceptar si realmente me demuestran científicamente o de alguna manera lógica que yo estoy equivocado. Lo que no puedo aceptar es que me vengan con dogmatismos, que me digan, esto es así porque yo lo creo así, me lo han enseñado así. Esto a mí no me convence. Claro. Entonces yo te pregunto, ¿no es habitual que, perdona que te lo diga tan claro, 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 por favor, no es habitual que un sacerdote cristiano tenga esta gran evolución en la meditación? Y hemos empezado diciendo que el símil de la meditación es la oración, es lo mismo. Y yo te pregunto, ¿has tenido tu oposición en algún sentido? En realidad sí que hay algunos sacerdotes insignes, como por ejemplo Anthony de Melo, sin ir más lejos, Franz Jalics, mi maestro, pero también John Main, fundador de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, y tantos otros, Enomiya Lassalle, que trajo el budismo zen, la práctica del zen a España, y tantos otros que sí que han tenido una gran evolución espiritual, ¿no? Evidentemente siempre ha habido, y claro que he tenido mis conflictos y mis detractores, y los tengo todavía hoy. Esta misma semana ha salido un obispo hablando en contra de mi persona en YouTube. Esto es habitual, a mí también me pasa esto, Pablo. Sí, entonces, ¿por qué pasa esto, no? Porque de alguna manera hay una información que muchas personas que están en el mundo de la religión, yo estoy en el mundo de la religión, porque soy una persona religiosa, creo que la religión es un buen cauce para lo místico, pero no tienen una información que es fundamental, y es la información de la evolución de la consciencia. Es decir, que igual que evolucionamos en la consciencia como individuos, es decir, que no es lo mismo cómo comprende el universo, cómo se comprende a sí mismo, cómo comprende a Dios un niño, un joven, un adulto y un anciano, es decir, que hay un cambio en tu cosmovisión,
también este cambio existe en la historia de la humanidad. Es decir, que no es lo mismo como comprendemos hoy el mundo que como lo comprendían hace 200 años o como lo comprendían hace 2000. Es decir, que ha habido una evolución de la conciencia. Entonces, en cada etapa de la humanidad ha habido un paradigma reinante. El paradigma de la razón es en el que nos movemos hoy, ¿no? Y entonces, por eso, cuando hablamos de estas cosas, pues todos los que están en ese paradigma de la razón piensan que estamos en el paradigma anterior, que es el mítico, o incluso en el anterior, que es el mágico. Pero claro, nosotros, que estamos hablando de estas cosas, somos personas racionales, pero somos también transracionales. Es decir, incluimos la razón, pero vamos más allá. ¿Qué es lo que está más allá? ¿Cuál es el nuevo paradigma de la realidad? La consciencia. Entonces, desde el mundo de la religión, están como máximo en la razón. Algunos todavía siguen en el mito, a la hora de comprender la realidad. Entonces es normal que estos discursos les pongan nerviosos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo he tenido varias personas que, bueno, me han atacado directamente. O sea, yo lo primero que hago es no gastar ni un minuto de mi energía en ello. ¿No? Es decir, que realmente no leo sus textos o no veo sus vídeos porque sé que están... Hago lo mismo, sí, Pablo. porque no me merece la pena, ¿no? Y luego los que sí que los ven, ¿no? Me dicen, pero este señor no ha sonreído ni una sola vez, destilaba odio y bilis. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo es posible que hagan una propuesta espiritual personas que realmente son incapaces de sonreír, ¿no? O sea, ¿quiénes les seguirán? Entonces no invierto energía en esto es lo primero, ¿no? Y luego, sinceramente, o sea, con todo respeto, porque hay que respetar dónde están, ¿no? Es decir, pero realmente no siento compasión y realmente si pudiera serles de servicio, lo sería, con gusto, ¿no? Seguramente si llegan a escuchar esto se pondrán muy enfadados, pero realmente el enfado es suyo, no mío. Yo no puedo hacer nada a este respecto, ¿no? Qué bonito lo que has dicho, Pablo. Siento compasión, es una maravilla. Pues sí. Esto es una maravilla. Sí, sí. Esto es capacidad de dar amor. Incluso personas que no te comprenden, incluso que te atacan, en el fondo la compasión es decir, te comprendo. Pero yo soy enemigo para ellos, pero para mí ellos no son enemigos. No son enemigos, en absoluto. Los ves como personas poco evolucionadas, poca capacidad de comprender, de aceptar actitudes y pues. O sea, yo siempre pienso, ante una persona que hace algo inapropiado, puedes pensar, ¿es un imbécil o es un niño? Es mucho mejor pensar que es un niño, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Te quería hacer otra pregunta, y después que me llevó a una pregunta muy importante que también te voy a hacer. Yo he seguido de cerca a los pacientes con una experiencia cercana a la muerte porque me ha interesado mucho conocer su evolución psicológica y de qué manera ha impactado. Y me he dado cuenta que estos pacientes, lo que en ellos es muy evidente es que cambia su concepción existencial y esto condiciona un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Y he visto en todos ellos que se les despierta en gran manera la espiritualidad, esta necesidad de mirarse hacia adentro. Y entonces también tengo que decirte que algunos de ellos pierden un poco el interés por la filiación religiosa. Me sabe mal decirlo esto, porque yo soy creyente, Pablo. Entonces yo le digo, pero si precisamente la religión es un camino que nos ayuda, es un medio que nos ayuda a buscar la trascendencia del ser humano. Entonces, ¿cómo puede ser que pierdan interés, ellos que han contactado con su supraconciencia, pierdan interés a este medio que nos ayuda? Claro. Pero se vuelven muy espirituales esta gente. Sí. Y entonces les pregunto por qué. Sí. Y entonces ellos me dicen lo que tú has dicho. Dice, ellos han visto que la religión quizá le falta un poco la evolución que ha hecho la sociedad, que en algunos aspectos se fundamenta mucho en mitos, y la gente hoy día busca evidencias. Estamos muy materializados, hay un gran egocentrismo, pero hay un gran cientificismo, y la gente quiere saber el porqué de las cosas. Entonces ellos te dicen, yo por ejemplo trato enfermos que se han intentado suicidar, han tomado salfumán y los operamos, y les pregunto, ¿pero por qué lo hacéis esto? Dice, porque lo material no nos da sentido, buscamos algo trascendente. Digo, ¿y la religión? Dice, no nos ayuda con los dogmas que nos pone. Necesitamos algo que nos justifique, nos dé una razón de creencia de la trascendencia. Entonces yo te pregunto, Pablo, tú como sacerdote cristiano y meditador, que conoces pero muy bien conoces
el ser humano, lo intentamos cada día. ¿Tú estás de acuerdo que quizá a la religión le falta un poco esta capacidad o esta posibilidad evolutiva de adaptarse a esta sociedad le actual? Falta totalmente. De limitar estos claro, mitos. le falta totalmente. Por eso precisamente hay que ayudarla. Exacto. No hay que dejarla de lado. Exacto. Porque eso no sé, es como si tu padre o tu madre pues ya están ancianos y tú ya son ancianos, ya no me sirven, les dejo de lado. No, hay que cuidar a los padres ancianos, ¿no? Exacto. Es decir, que realmente te han dado la vida. Entonces, digamos que no hacerse cargo de eso pues es un signo de poca evolución. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que suele pasar? Porque pasa, efectivamente, es que quien conoce el fondo de la cuestión, se da cuenta de la relatividad, incluso de la no necesidad de las formas, y las va dejando, ¿no? Esto es claro, ¿no? Pero si conoces más el fondo todavía, vuelves a las formas. Esto es lo extraordinario. Vuelves a las formas. Vuelves a las formas de otra curioso. manera. Esto es la compasión. Esto es bajar la montaña. Sí. Esto es bajar la Esto montaña. es compasión, estoy de acuerdo. Claro, ¿no? Y no solamente compasión, no solamente es ética, sino que es mística. Porque entonces ves las formas de otra manera. Es decir, que la iluminación es en orden a la transfiguración. Es decir, a ver la plenitud en las formas. Pero para eso hay que ver, o sea, hay que subir a la cima para darte cuenta que la cima la tienes dentro. Pero Pablo, Esta es la cuestión. para poder valorar las formas, como tú dices, de una manera extraordinaria, tienes antes que haber conocido Claro. tu auténtica identidad. Sin duda. Entonces, una persona que no conoce su auténtica identidad, que está dominada por el egocentrismo, las formas. esta persona, las formas no le convencen. Exacto. Tú las puedes comprender, las formas. La persona que medita, que realmente se conoce a sí mismo, esta persona aceptará y comprenderá y valorará muchísimo la forma. Sí. Pero la gente que no se conoce, y este es el problema que veo en estas personas, entonces la forma para ellos no les convence. Yo suelo decir que la religión es la poética. La búsqueda de la verdad y la evolución de la conciencia a menudo generan fricciones con las estructuras establecidas. Tanto el Dr. Manuel como Pablo Dors han enfrentado resistencia por sus exploraciones. Pero la conciencia, en su constante expansión, se manifiesta de múltiples formas, algunas más sutiles y difíciles de objetivar, pero igualmente reveladoras de nuestra verdadera naturaleza. Importante, y lo digo modestamente, pero lo digo porque creo que encaja perfectamente en lo que estás comentando. Cuando estuve con su santidad el Papa, me hizo una pregunta que me llamó la atención y me puso muy tenso. Me dijo, yo sé que usted llena teatros y las iglesias no están llenas. Dice, ¿cómo lo explica esto usted? Yo le dije, santidad, es un poco difícil para mí contestarle esto. Y me contestó, dice, usted está aquí para decir la verdad. Digo, pues se la voy a decir, santidad. Digo, porque yo veo en la juventud que lo que busca es lo que te he dicho antes, la evidencia, una explicación que les dé una justificación lógica. Y la gente, como se mueve en un egocentrismo materialista tan importante, quiere ver evidencias reales. Y yo me muevo en un cientificismo. Digo, y la religión lo que me dicen es lo que hemos dicho antes, que hay mitos, que hay cosas, y a ellos, como no conocen su auténtica esencia, esto no tiene tanto valor para ellos. Y me miró y no me dijo nada. Pero ¿sabes qué me hizo? Me hizo así. Y me dijo, continúe haciendo lo que hace. Claro. Dice, y voy a orar para que usted lo haga. Sí. Pero es un fruto de nuestra época, ¿no? Que la época actual pues da más valor. Piensa que es más valioso lo que puede decir un científico que lo que puede decir un poeta. Exacto. Pero realmente no es así. No es así. No es que sea más valioso. No es así. Que cada uno se mueve en su orden. Y en Exacto. su orden es perfecto que sea así, ¿no? Es decir, que yo creo que una de las claves de que tú llenes teatros es que hablas desde la ciencia. Exacto. ¿No? Y es lo que la sociedad en este momento te pide. Sí. Pero el que conoce la realidad existencial, esto es secundario. Lo otro es superior. Sí, así es. Y esto es lo que hemos de luchar. Yo creo que es nuestro granito de arena, es precisamente estimular a la gente, ayudar a despertar conciencias, que digo yo. Dices que lo que quiere la gente es evidencias, es posible, pero yo pienso que lo que quiere la gente es vida. Es decir, que hablemos desde la experiencia, que estemos vivos, que lo que digamos no sea repetido, que estemos recreando permanentemente. O sea, porque eso no engaña. O
sea, si tú sueltas el rollo que te has aprendido, eso está muerto. Pero si realmente lo estás fraguando en ese instante, eso está vivo y eso enamora. La vida enamora. Entonces lo que hace falta es testigos vivos de la interioridad, ¿no? Y esto es lo que modestamente pues intentamos cada uno en nuestro ámbito hacer nosotros. Te quería hacer otra pregunta que también es un poco polémica. Lo hemos citado antes en privado tú y yo. Teilhard de Chardin, yo lo admiro muchísimo, Teilhard de Chardin, jesuita, gran paleontólogo, que intentó unir ciencia y espiritualidad. Tal cual, sí. Le fue difícil hacerlo. Francés. Incluso no fue comprendido en su época, casi lo excomulgan, lo desterraron, no dejaron publicar algunas de sus obras. Y me llamó la atención lo que te dije antes, que el Papa Francisco lo citó. Él habla de la evolución del ser humano, desde el punto alfa, lleno de impurezas, hasta el punto omega, que diríamos la santidad, la budeidad, la iluminación, etc. Y la vida es precisamente esto, ir eliminando nuestras impurezas, nuestras imperfecciones. Y cada obstáculo es una enseñanza, así lo hemos de hacer. ¿Estás de acuerdo con este pensamiento de Teilhard de Chardin? Yo recuerdo que uno de los primeros libros que yo leí siendo un joven novicio de 20 años, cuando entré al seminario para ser misionero claretiano, que fue lo que fui durante 15 años, pasé a la diócesis de Madrid, fue El medio divino de Teilhard de Chardin. O sea que Teilhard de Chardin, junto con Antoni de Melo, que también fue cuestionado, por cierto, fueron como mis mentores. Melo fue cuestionado también. Sí, exacto, sí. Fueron como mis mentores cuando yo era, hace 40 años, cuando yo empezaba en el camino espiritual. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Es decir, que todos los que hacen o intentamos hacer el camino interior, necesariamente tenemos que producir, no por afán polémico, una cierta incomodidad en el medio social o en el medio eclesial en el que nos movemos, porque siempre es excepcional. Siempre es excepcional. Lo más habitual es seguir pues, lo gregario y de alguna manera tener el coraje, porque realmente, claro, se dice muy rápido, pero los precios que hay que pagar de marginalidad, de soledad, son grandes, esa es la pura verdad, ¿no? La gente ve nada más pues lo brillante, pero es como, yo tengo una obra literaria de 14 publicaciones, o sea, esto se ha fraguado fundamentalmente en una habitación a solas. Es decir, que mientras la gente viajaba, tenía hijos, tenía experiencias, yo estaba en mi habitación escribiendo, fraguando mi obra literaria, ¿no? Es decir, que el precio siempre es, o sea, que no hay nada hermoso que nazca si no es de la soledad y del enfrentamiento contigo mismo. Más allá de las experiencias cercanas a la muerte o los fenómenos místicos, la supraconciencia se insinúa en nuestra vida diaria a través de manifestaciones como la intuición y la creatividad. Estas capacidades, que la meditación potencia, nos conectan con una fuente de conocimiento y expresión que trasciende la lógica racional, revelando la profunda interconexión de todo lo existente. Nuestra supraconciencia, nuestra auténtica identidad, que es holística respecto a la conciencia primera, tiene sus propiedades. Omnipresencia es eterna, omniscencia lo sabe todo, omnipotencia lo puede todo. Yo pienso que hay otras formas de manifestarse, aparte de las experiencias cercanas a la muerte, que evidentemente es una modalidad de trascendencia, de manifestación de nuestra supraconciencia que permite ser más asequible a la investigación científica. Pero ¿estás de acuerdo que hay otras manifestaciones que también merecen nuestro respeto? Porque son subjetivas y que merecen un estudio en profundidad, incluso científicamente, como es telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, claro que sí, psicoquinesia, lucidez terminal, vivencias de los moribundos, que tengo una experiencia que es frecuentísima. En el tránsito final, mis enfermos, yo veo que contactan con seres queridos, ya fallecidos, que les vienen a ayudar. Es decir, todo esto actualmente lo explicas, por ejemplo, los compañeros de cuidados intensivos, de cardiología, neurólogos, tienen experiencia, pero no lo comentan por miedo, porque todo esto la gente no se lo cree. Pero todo esto, ¿tú no crees que también son manifestaciones de nuestra supraconciencia? Lo que son difíciles de poderlas objetivar e investigarlas científicamente, y que por lo tanto en este egocentrismo y materialismo salvaje que existe, no se aceptan. Sí, lo creo firmemente. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Cuando yo era un estudiante de teología en la Gregoriana de Roma, hice un curso precisamente de parapsicología para buscar explicación a muchos de estos fenómenos
aparentemente extraños. Y últimamente me he hecho muy amigo de Luce López Baralt, que es una catedrática de mística y de literatura en Puerto Rico, que sería maravilloso que pudieses entrevistarla porque es una mujer, y ella está especializada en fenómenos místicos. Místicos. Y los estudia de manera muy científica, ¿no? Y muy académica. Y realmente, bueno, habla de todo esto con mucha lucidez. Y yo mismo, de manera no científica, porque no es mi campo, estuve 10 años de capellán hospitalario en el Ramón y Cajal, Sí. y vi muchas cosas desde un punto de vista científico o filosófico difícilmente explicables y que sin embargo suceden. O sea, para mí fue una gran escuela, y yo puedo decir que más de un centenar de personas han muerto en mis brazos o al menos en mi presencia, y eso te marca. Y ves muchas cosas. Bueno, imagínate en tu carrera como médico. Muchos, yo he visto claro, muchos, tristemente. Eso te marca de manera muy decisiva. Pero es una enseñanza esto, Pablo. Quizás la mejor enseñanza para la vida es ver la muerte, ¿no? De cerca. Sí, y tanto. Sí. Me gustaría también preguntarte otra cosa. Yo pienso también incluso que en nuestra vida diaria hay manifestaciones de nuestra supraconciencia. Y sobre todo se ponen en evidencia en las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que repito que los he seguido. Por ejemplo, la intuición. La intuición es una forma de precognición. Yo he visto que estos enfermos se vuelven muy intuitivos. Es decir, ante un problema, nosotros empezamos a razonar. Se puede hacer de esta manera afrontarlo, y tienes tus dudas. Y esta gente lo ve clarísimo. Dice, esto hay que hacerlo así, porque esto pasará, y pasa. Es decir, es lo que decíamos antes, que se mueve nuestra supraconciencia en el ahora, en el presente, en el momento actual. Y para ellos lo ven clarísimo las cosas. Es decir, esta intuición, ¿consideras tú que es una manifestación de nuestra supraconciencia? O sea, la diferencia entre la intuición y la razón es que la intuición es una aprehensión directa. Directa. No secuencial, no por medio de argumentación. Ni razonada, es brusca, aparece. O sea, en la experiencia del artista o del escritor, el escritor funciona con intuiciones fundamentalmente. Luego, evidentemente, hay que trabajar, y hay que sentarse, y hay que experimentar y probar. Pero son como, sí, precogniciones o visiones que tú tienes interior de cómo va a ser ese libro que estás pariendo, ¿no? Y desde luego la meditación, la práctica de meditación, te hace más intuitivo. Y tanto. ¿No? Es decir, que yo hoy funciono de manera Pablo, mucho más intuitiva. ¿Y cuál es la diferencia? Porque claro, la gente dice, ¿cómo diferencias entre la intuición y el instinto? ¿No? Porque claro, la intuición te deja una sensación de paz duradera, mientras que el instinto te puede dejar una sensación de paz, pero muy fugaz, ¿no? Cuando le das cauce, ¿no? Y bueno, pues funcionar de la intuición pues hace que todo fluya mejor, más rápido, pero claro, para eso tienes que tener esa vida interior. Sí. Otra manifestación para mí importante es la creatividad. La creatividad es originar del nada. Parménides, ya lo sabes tú, filósofo presocrático, decía, del nada absoluto no se puede hacer nada. Si aparece algo, esto es crear. Yo creo que la obra de arte es un acto creativo. Desde luego. Es una manifestación de la supraconciencia del artista, que la manifiesta o la expresa con un lenguaje artístico. La pintura, la escritura, la música. Sí. Para mí es un acto totalmente creativo. Esto es muy interesante. Por ejemplo, hay un estudio muy importante de Arthur M. Abel, un periodista, que le interesó muchísimo pues, ver cómo se inspiraban los grandes compositores musicales. Pues Franz, Mahler, Strauss, Giacomo Puccini, todos estos, sí. Beethoven. Y vino a Europa y habló con ellos, y todos manifestaban lo mismo, que en un momento determinado se les abría, como si se les abriera la mente, y veían lo que tenían que, es decir, esta creatividad se les manifestaba de una manera clara y transmitían las notas en lo que ellos lo veían. Sí. Es decir, que no era una cosa razonada, sino que en un momento determinado se les aparecía esto. Lo mismo Paul Gauguin, el pintor, le decía lo mismo. Dice, yo antes de pintar, dice, yo lo veo, lo copio. Es decir, ¿consideras que estos actos creativos, el escritor, tú eres una persona creativa? Desde luego. Y esta inspiración que tienes en un momento determinado para hacer escribir tu libro, ¿piensas que esta creatividad es expresión de tu un poquito de inspiración y mucha transpiración? Esto también, eso lo decían a Mozart, 90% de una cosa y de otra. Pues sí, yo creo que hay un componente importante de visión de aquello que de alguna manera quieres dar a luz. Creo que hay esto que estás comentando, de que se abre algo
misteriosamente y que de alguna manera lo percibes y luego intentas pues transcribirlo o traducirlo en el medio artístico en el que te estés moviendo. Pero también creo que la creación artística en general tiene mucho de recreación. Es decir, yo sostengo que los libros nacen de los libros. Es decir, que es leyendo a otro, insertándose en una tradición lingüística, literaria, donde de alguna manera se fecunda tu propio mundo y entras encuentras agua para sacar, ¿no? Es decir, que yo creo que también hay mucho de recreación. Decía Thomas Bernhard, un novelista austríaco que yo admiro mucho, ¿no? Decía, todo es citado. Es decir, que siempre estamos de alguna manera recreando lo que hemos leído, escuchado, vivido, pero poniéndole nuestras palabras, ¿no? Y por tanto, también como decía mi abuelo Eugenio II, todo lo que no es tradición es plagio, ¿no? O sea, que sí que hay algo de esto que tú apuntas, que es lo más espiritual, ¿no? Que es esa apertura a otro orden, ¿no? Como si realmente los creadores fuéramos canales, ¿no? de algo que pide ser dicho. Pero también hay esto otro de recreación cultural, de conglomerado, de sabiduría y de belleza, ¿no? que procuramos dar pues, nuestra propia forma. O sea, bueno, de hecho, yo dediqué mis años de juventud a esta tesis que antes has citado, de teopoética, teología de la experiencia artística, porque creo que sí, que entre la experiencia estética y la extática, entre arte y religión, en definitiva, hay una simbiosis o una afinidad grande. En este libro de Arthur M. Abel, precisamente está diciendo exactamente lo que dices tú, que hay una parte que es nuestra supraconciencia, pero hay una parte que es de revisión del entorno, pero que te requiere que tú conozcas, por ejemplo, los grandes compositores, solfeo, armonía, contrapunto, instrumentación, y todo esto se aprende, se ve con todo el entorno. Necesitas todo este instrumental para poder expresar la idea que originaria es la supraconciencia, es decir, de nuestro espíritu, de nuestra... Sí. A mí lo que me gustaría subrayar aquí es que los que nos escuchan no piensen que esto es un privilegio de los artistas o creadores, sino que realmente en la tradición cristiana o católica hablamos de Dios creador, porque realmente la creatividad es una propiedad de la condición humana, ¿no? Y que en la medida en que entramos en eso, en el ir recreándonos, el recreo y la creación están profundamente hermanados, eso es lo que nos hace disfrutar, estar en comunión, sentirnos activos y pasivos al mismo tiempo. Eso es realmente entrar en esa corriente espiritual que llamamos Espíritu Santo, ¿no? En la tradición católica a la que pertenezco. Pablo, esto está... En definitiva, la meditación no es solo una práctica, sino una puerta a la comprensión de nuestra auténtica identidad y un catalizador para la evolución de la conciencia. Como nos ha recordado Pablo Dors, el mayor servicio que podemos prestar a la humanidad es nuestro propio crecimiento interior, un viaje que, al creer en nosotros mismos, nos permite creer en los demás y transformar el mundo. La ciencia y la espiritualidad, lejos de ser opuestas, se revelan como dos caras de la misma moneda, guiándonos hacia una comprensión más holística y profunda de la existencia. Sigan explorando con Paranormalmente.